Muy buenas, mi querido intercesor 24 horas. Este es el día que hizo Jehová para bendecirnos, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Bienvenido al canal Intercesión 24 horas. Si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte, ponle like y comenta. Para mí es más importante que comentes porque así nos ayudas con el jueguito que tenemos, con esa práctica de la búsqueda en la palabra, de encontrar los versículos bíblicos donde se encuentran las historias que menciono, las enseñanzas que aparecen en la palabra de Dios. Ciertamente hoy vamos a seguir tocando el tema de la familia, ya que estas dos últimas semanas del mes de junio del 2024, Intercesión 24 horas va a estar orando por la figura de la familia, por la familia que instituyó Dios desde el principio, los fundamentos con los que se creó la familia, esa estructura fundamental que tiene la familia, no la familia que estamos viendo hoy, sino la familia que Dios instituyó desde el principio. Oramos en el nombre de Jesús. Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús rogamos, Señor, que por amor a tu nombre, hoy tu misericordia nos alcance por medio del Santo Espíritu de Dios, revelándonos y dándonos conocimiento, dándonos la posibilidad, la oportunidad, estableciendo el conocimiento del reino en nuestro cerebro consciente e inconsciente, de manera que podamos revisarnos y ser redarguidos en lo que estamos haciendo mal y establecidos y reedificados, solidificados en lo que estamos haciendo bien, para que la familia vuelva a tomar la imagen y semejanza contigo, Dios mío, con esa estructura perfecta que tú creaste desde el principio, en el nombre de Jesús. Amén. Ciertamente, nosotros sabemos que siempre vamos a tener que empezar por ahí. ¿Por dónde? Por el principio. Varón y hembra los creó Dios. A su imagen y semejanza los creó. Y dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre, tomará a su mujer y serán uno solo. La palabra dice que ciertamente hay un proceso, eso lo establecimos en otros videos, te invito a revisar todos los videos de la serie de la familia y hoy vamos a tocar lo que tiene que ver con paternidad. Hemos hablado de sacerdocio, hoy vamos a hablar de paternidad. ¿Por qué vamos a hablar de paternidad? Porque ciertamente la palabra está diciendo que todo varón y toda hembra salen de un hogar, de una familia. ¿Qué hay en ese hogar y en esa familia? Hay como primera figura el hombre, pero finalmente, ¿qué es el hombre dentro del hogar? Entonces vamos a entender la importancia del hogar y la importancia fundamental de un varón en la casa. La palabra dice que el hogar, la casa, la familia, es el reflejo del cielo. Ciertamente hay un matrimonio entre Jesús y la iglesia. El varón vendría a ser el reflejo de Jesús y la iglesia vendría a ser el reflejo de la mujer. Ciertamente estamos diciendo que los hombres son los representantes de Jesús en la casa. Los hombres deben ser a imagen y semejanza de Jesús en la casa para representar ese matrimonio, esa unión perfecta que es entre Jesucristo y la iglesia. Asimismo, el matrimonio del hombre y la mujer es la representación de Cristo y la iglesia. Ciertamente el papel del varón viene a ser fundamental porque el varón es el que cuida, protege, provee, levanta, estructura, afirma. Entonces, si afirma, quiere decir que hay alguien que hace un trabajo que él debe acentuar. Ciertamente a la mujer se le llamó como idónea, como coheredera, es decir, al lado, socia, iguales, pero no semejantes, más no iguales. ¿Por qué? Porque la mujer tiene una naturaleza que es ayudar al varón. Ciertamente la pregunta es, ¿estamos ayudando a los varones a ser varones? ¿Estamos ayudando a los hombres a ser hombres? ¿Estamos como mujeres idóneas ayudando a los hombres a llegar a ser sacerdotes? ¿Estamos realmente educando y formando una sociedad que pueda representar la estructura que Cristo o que el Dios Todopoderoso determinó con la que tenían que funcionar los hogares, con las que tenían que funcionar ciertamente la familia? Aquí vamos. La palabra dice que el hombre es la cabeza de la casa como Cristo de la iglesia. Ciertamente este varón fue formado en una casa. ¿Bajo qué influencia fue criado este varón? Este varón fue afirmado por un papá, tuvo paternidad. ¿Qué clase de paternidad, a qué tipo de paternidad estuvo expuesto? Hoy estamos viendo
que la mayoría de los niños son totalmente descuidados en su desarrollo, tanto físico como intelectual, moral, ético, espiritual, un total abandono con el hijo varón. Los hombres solamente se interesan en general por una sola cosa del niño, que ejerza un tipo de hombría que no es la hombría de un varón, no es la hombría de un sacerdote, no es la hombría de un representante de Cristo en la tierra, es la hombría de un animal, es la hombría de un demonio, es la hombría aberrante y de pasiones desordenadas y de apetitos desenfrenados, como el Señor determinó que no debería ser. Oh, pero ella, ¿por qué dice eso? Bueno, porque ciertamente en los hogares, sobre todo en los hogares, para no especificar a nadie, en los hogares nace un varón, un niño, y la gente no se preocupa por las emociones del niño como persona. La gente inmediatamente lo sitúa en la posición de macho como animal, como especie, no como persona, no como el que es semejante a Cristo, no como el que tiene que ser un representante y una imagen de Cristo. Al niño se le afirma todo lo que es animal, pero no se le afirma la ética, los valores. Cuando el niño pasa su etapa de amamantar, difícilmente se le dice, hijo, respeta el busto de la señora, no te corresponde. Cuando el niño comienza a guiar a otras mujeres a su alrededor, difícilmente se le dice, hijo, eso no está bien, respeta el cuerpo de esa señora. Cuando el niño se está tocando sus partes, difícilmente alguien viene y le dice, papi, deja eso allí, tú no tienes que estarte manoseando. Cuando el niño le salta encima a otra niña para accederla de una manera sexual, no sé, una palabra diferente, en un contexto que un niño se supone que no debería manejar, entonces dicen que es que ese es un machito, que es que él nació así, que él nació así, y todo tiene que ver con el contexto animal y con comportamientos que son aberrantes. ¿Por qué se lo digo? Porque si ese comportamiento lo hace un muchacho de 10, 12, 13, 14, adulto, inmediatamente tiene unos nombres y unas connotaciones que tienen que ver con la ley y con comportamientos que no voy a nombrar porque no quiero que me terminen bloqueando aquí. Ciertamente, si un niño de un año, de 2, 3, 4 años, tiene un comportamiento sexual hacia alguien y usted dice que está bien, pero ese mismo comportamiento, cuando él tiene 16 y más, no está bien y es incómodo, y si cuando ese muchacho llega a 20 años y sigue, ya estamos hablando de esferas que los pueden comprometer en situaciones legales. Entonces, ¿por qué usted lo patrocina cuando es pequeño y cuando es pequeño está bien y cuando es no? Lo que está mal está mal. Está mal desde el principio y está mal porque aquí seguimos con una cultura babilónica que es de sodomía, una cultura donde las aberraciones de ese tipo son la orden del día, porque tenemos una cultura todavía y una estructura de pensamiento de Egipto, de Roma, de Grecia, del libertinaje, y donde se afirma la hombría con cosas que no tienen nada que ver con la hombría. Al contrario, no se mira al niño como niño, no se busca el origen de esta situación. Y es tan terrible que estamos hablando solo del niño, pero no estamos hablando de cómo se ve en paralelo cuando se habla de la niña y hay ese tipo de comportamientos. Ciertamente, la madre misma acentúa comportamientos animales que ella misma ha sufrido en su hogar. Si usted como mujer ha sido una mujer que ha vivido con un hombre promiscuo, que de hecho es madre soltera, que ya ha tenido varios fracasos en sus hogares, que ya tiene hijos de un papá y de otro, y tiene hijos varones, ¿qué le hace pensar que acentuar ese tipo de comportamientos en su hijo está bien? ¿Qué le hace pensar que el permitir que se le enseñe a su hijo para que aprenda a ser el verdugo de otra mujer, como tal vez el mismo hombre que usted tiene en su casa lo es suyo, está bien? ¿Quién dijo que estaba bien que un niño entienda que limpiar o que asociar algunas tareas del hogar tienen que ver con ser niña o con ser niño? ¿Qué tiene que ver el ser un hombre responsable, un compañero en casa,
con que el niño no puede barrer, no puede limpiar, no puede lavar platos. Ay, pobrecito, porque está pequeño, porque es un varón, ahí están las hermanas, que vayan ellas, que hagan, que la hermana le lave, que la hermana le planche, que la muchacha, que eso. ¿Por qué un niño, un varón, no puede lavar platos, limpiar, barrer, trapear, cocinar, servirle a la mamá, al papá, a los hermanos, a los demás? ¿Por qué eso tiene que ser un comportamiento que sexualizamos cuando la hombría no tiene que ver con eso? Ciertamente, seguimos preguntando, ¿por qué motivo la gente entiende que la opresión que ejerce un hombre sobre una mujer acentúa su masculinidad? Ciertamente la ley ya tiene cantidades de reglas y normas que tienen que ver más con la opresión de la mujer, con el maltrato a la mujer, con el apocar a la mujer, más que con el hecho de darle el valor que tiene que tener. ¿Quién dijo que el hombre no está hecho para cambiar pañales, para trasnochar con su hijo, para hacer un tetero? ¿Quién dijo que este hombre hemos ido permitiendo que la cultura y los resentimientos y esos malos espíritus que se movían en Jezabel se muevan en nosotras? Hemos permitido que movimientos que son contra Dios con un disimulo tremendo hieran nuestro corazón, y a partir del odio y del resentimiento hemos ido educando a los varones. Hemos ido educando aguijones para otras mujeres. Hemos ido educando capataces contra otras mujeres. Hemos ido educando verdugos de otras niñas. Hemos ido educando hombres que son un peligro hasta para ellos mismos, incapaces mentalmente, inmaduros, hombres que tienen 30, 40, 50, 60, se mueren de viejos y nunca alcanzan un nivel de madurez. ¿Y sabe qué? Mujeres tan frustradas, mujeres tan heridas, mujeres tan dolidas que castran al hijo desde la casa. No le permiten ser un hombre, un varón afirmado en su casa. No le permiten ser un león, una fiera que defiende su hogar, que defiende su esposa, que defiende sus hijos. Y quieren gobernar y quieren hacer con este hombre, que es su hijo, todo lo que no pudieron hacer con un hombre afuera. Vemos mujeres llevando brujería, hechicería, desastre de maldición a la casa de sus hijos, porque no los quieren dejar ser el hombre que ellas no tuvieron para otra mujer. Voy a explicar eso. Si yo soy mamá de un varón, yo tengo que educar a ese varón para que sea un hombre en su casa, para que sea un representante de Cristo en su casa, para que sea un verdadero papá, esposo, amigo, consejero, un apoyo en su casa. Yo tengo que educar a ese hombre con la sensibilidad de entender la diferencia entre él como varón y la mujer como hembra, y que pueda funcionar, que sea funcional. Mamá, si usted no se ha dado cuenta, en la medida que usted crió a su hijo para usted amarlo y para que el niño la ame a usted porque ese es su príncipe, su amor de su no lo castre, malvada, perversa. No es su amor. Él va a ser el amor de otra persona. Él va a ser el amor de la vida de otra persona. Él va a ser la persona que va a acompañar a otra mujer hasta el día de su muerte. ¿Sabe por qué? Porque una cosa es la honra a la mujer y otra cosa es el amor y el respeto que él tiene que generar por su esposa. Usted podrá haber dormido con su hijo. ¿Cuánto tiempo durmió con su hijo? ¿Un mes? ¿2? ¿3? ¿Un año? ¿2? Aberrante. ¿8? ¿5? Bueno, la esposa está hecha para vivir y dormir con él todos los días y conocerlo de maneras que usted jamás lo conocerá desde el día que se casa hasta el día que se muera. Y eso pueden ser 30, 40, 50 años, señora. Otra mujer va a vivir con su hijo todos los años que usted no vivió, y otra mujer va a recibir de ese hombre las 10,000 cosas que usted jamás recibirá de ese, porque ese es su hijo, no su marido. Usted puede querer que su hijo la honre, y está bien que su hijo la honre, pero no al punto de usted ponerse por encima del hogar que Dios le entregó a él, porque él precisamente tiene un mandato desde que va en su esencia, que dice: dejarás a padre y madre y te unirás a tu mujer para ser uno. Cuando usted empieza como mamá a meter cizaña entre su hijo y la esposa, cuando usted piensa intervenir como la misma representante de Satanás y del infierno contra un hogar, cuando usted viene a traer anatema a la casa de su hijo, cuando usted viene a maldecir sus generaciones, cuando usted se convierte en la peor rival que tiene su nuera, que debería ser su hija,
cuando en usted no hay sabiduría, cuando usted se mueve como una cosa perversa de la oscuridad, que le tienen reservada la quinta paila del infierno, cuando usted es la que maldice el vientre de la mujer que va a dar a luz la semilla de su hijo, cuando usted hace todas estas cosas, no importa si usted se quiere llamar cristiana, usted no es cristiana. Usted está dando frutos de su padre, el diablo, que ha sido homicida y mentiroso desde el principio. Tenemos como mujeres que entender que no podemos castrar a nuestros hijos. Mire lo que pasa. Una mamá, una mujer que no adquirió, que nunca recibió el amor, el respeto, la consideración, todo lo que una mujer debe recibir de un varón. No lo recibió de un papá, no lo recibió de un esposo, no lo recibió de sus hermanos, no recibió lo que debió recibir de la figura masculina. Nunca va a tener la capacidad de llegar a Dios y entregarse voluntariamente. Habrá que haber un proceso de quebrantamiento y de morir muchísimas veces para poder llegar a someterte enteramente a la figura varonil, a la figura de Dios, a la figura del representante de Dios en la tierra, y ni decirse de Dios, porque si a este que ves no te puedes someter, ¿cómo te vas a someter a Dios que no ves? Ciertamente venimos en un proceso donde como mujeres tenemos que entender que como mamá, cuando yo me meto en medio de mi hijo y su esposa, lo que estoy haciendo es castrarlo. ¿Por qué lo estoy castrando? Porque Dios lo mandó a ser uno y tú lo estás dividiendo, lo estás rompiendo, lo estás partiendo, lo estás dividiendo, lo estás poniendo a escoger entre tú como maldición y su esposa como bendición. ¿Por qué, pastora? Claro que sí, porque tú eras una etapa en la vida de ese muchacho que ya es hombre y está en otra etapa donde requiere una bendición diferente. Tú vienes a ser su madre para él honrarte y bendecirte, pero no encima de él, ni encima de su hogar, ni opinando, ni importunando. Y Dios es Dios y sabe por qué hace las cosas. Como digo yo, cada huevito en su canastico. ¿Por qué? Porque una cosa no se mezcla con la otra, preferible no. Hay suegras divinas, bellas, preciosas, con las que en verdad se pueden vivir, mujeres sabias que no se meten en nada, que no opinan, que no son rencillosas, que son sabias, prudentes, saben dar consejos, se convierten en una madre para sus nueras. La excepción. De 95, una o 5, no sé, no muchas. Ciertamente, aquí estamos hablando de la figura varonil, del sacerdote en la casa. Ese sacerdote, ¿desde cuándo se constituye sacerdote? ¿Desde cuándo este hombre tiene que venir siendo formado? ¿Sabe desde cuándo? Desde la misma barriga. Desde la misma barriga usted como mamá tiene que saber que usted tiene la obligación de formar a ese varón como es. Es más, eso va más atrás, eso va desde antes de su concepción. Ana desde que pidió a Dios, Dios, dame un hijo y si me lo das te lo consagro. Y Dios le dio uno y luego le dio otro montón de hijos para que criara. ¿Sabe por qué? Porque Ana, ese niño, lo preparó desde su barriga, sabiendo que era un hombre que tenía propósito delante de Dios y lo preparó para ir al templo y comportarse en el templo y ser obediente a Dios y seguir los lineamientos y lo que le correspondía. Y usted sabe que el profeta Samuel fue un hombre en todas las etapas de su vida. Fue un buen niño, fue un niño obediente, fue un discípulo obediente, fue un niño, un adolescente que se dejó formar, que no pecó, que anduvo en la presencia de Dios, un hombre de Dios que tenía comunión perfecta con él, entendía los diseños del reino y aunque no los entendía, los respetaba y los seguía. Tuvo esposa, tuvo hijos, estuvo en la plenitud de la vida. Ciertamente formó a David, lo instruyó, lo llevó en el camino, pero ¿qué pasó con sus hijos? Ciertamente, llegando no solamente a Samuel, Ana educó a ese muchacho de una manera que cada año, mire, lo entregó a los 7 años. Lo tuvo en casa sabiendo que lo entregaría. Y a los 7 años a este niño, Ana ciertamente le llevaba una túnica, le llevaba comida y lo otro. Y les daba parte escogida. ¿Sabe por qué? Porque ella entendía que había un propósito que cuidar. Mujer, tú tienes que entender que en tus hijos varones hay un propósito que cuidar. Y la forma como estamos educando a los niños no corresponde. Luego nos estamos quejando de los hombres que nos encontramos. Pero ese lo crió otra alacrana, otra escorpión, otra serpiente igual que tú. Ciertamente tenemos que comenzar a educar a los niños de una manera muy diferente. Y esto no es cuestión de machismo, es cuestión de que al contrario tenemos que educar a los niños con la sensibilidad y el respeto que deben tener por los demás, por los indefensos, por los pequeños, por sus iguales. Hablar un idioma diferente, un lenguaje que no tiene que ver con guerra, con destrucción, con muerte, con pleito, como si fuera un animal, un lenguaje que habla de la razón, un lenguaje que habla del amor, un lenguaje que habla del reino de los cielos
y la justicia de Dios. Un lenguaje que habla de cómo me parezco más a Cristo. Esa es la cosa fundamental con la que en verdad tenemos que entender y que tenemos que seguir viendo a nuestros hijos. Tenemos que educar a nuestros hijos en el temor de Jehová. Es el principio de la sabiduría. Salomón se crió en el templo, en los palacios. Él ahí se desarrolló, mientras que el papá estaba toda su vida agrandando una ofrenda y recogiendo esto y lo otro y apartando una tierra y gemas y oro y plata y lo uno y lo otro para hacerle un templo al Señor. Ese fue el ejemplo que él se crió viendo. Sí, también vio otras cosas, pero la afirmación de lo que él tenía que hacer estaba allí. El propósito, el consejo de su padre afirmándolo: mira, anda en mis caminos, sé recto delante de Jehová, ponte por aquí, dale por allá, no te vayas por este lado. La instrucción. Después de David haber cometido cuántos errores con cuántos hijos, ya vemos el desastre que está por allá. Hoy en la tierra necesita que el sacerdocio se levante, y ciertamente hoy entiendo que la cosa peor que tiene el sacerdocio como enemigo somos las mismas mujeres, porque a partir del resentimiento, de la rabia, del no poder manipular y obtener de los varones lo que queremos, hemos venido destruyéndolos desde nuestro mismo vientre, los hemos venido maltratando, humillando, rechazando y marcándolos para mal desde la misma barriga, y no es justo con ellos, porque ciertamente muchas de las cosas que hacen, las culpables somos nosotras mismas, porque esa fue la manera como los educamos, esa es la manera como los concebimos. Mamás que le hacen brujería a sus hijos para que estén con ellas, para que estén cerca de ellas, para que le den el dinero a ellas, para ellas poderlos manipular, que los meten les hacen cantidades de cosas, aún para enfriarles el deseo sexual con su esposa. Si la mujer que tienen no es una mujer que ellas pueden manipular y controlar como les da la gana, no les es beneficiosa, quieren coger a ese hombre como si fuera un macho cabrío de esos, bueno, me diría mi papá la palabra ahora, uno de esos que se usan para sacarle cría. Entonces, como esa mujer no le sirve para sus propósitos, entonces hasta hacerle brujería para enfriarlos, para que no tengan acercamientos sexuales, enloqueciendo a esos muchachos y buscándole quién sabe, para que después les salga un demonio peor que ellas mismas, y esos hombres viven locos y en una guerra y en un asunto que no saben a quién les sirve, si a la mamá, a la mujer, y finalmente terminan no sirviéndole a nadie. Hombres que se educan sin ningún tipo de moral. ¿Quién se ocupa de la moral de esos muchachos? ¿Quién se ocupa de la moral de esos muchachos? Muchachos que se educan con unos principios horribles, que le pegue dele una cultura de violencia, una cultura de abuso, de sodomía, una cultura horrible, desde la misma forma como juegan, como se expresan, como hablan, como dan por ahí. Y entonces luego este niño va creciendo con esa cultura terrible, y luego estás diciendo, ¿qué le estás diciendo? Empezando de cómo se viste. ¿Cómo vistes el niño? ¿Cómo se viste ese niño? ¿Cómo se presenta ese niño? Aquí no estamos hablando de ropa de marca, eso no tiene nada que ver. Una forma decente, una buena un corte de cabello decente, saber cómo tiene que estar limpio, su aseo personal, lavarse, bañarse, cómo tiene que lavarse sus partes íntimas, cómo tiene que cuidarlas. ¿Quién le habla a ese niño de que él no es un animal, que es una persona? Que él debe aprender a controlar sus deseos, porque es una persona, no es un animal, no funciona por instinto, funciona con razón. Eso lo distingue de los animales. ¿Quién se lo enseña al niño? ¿Quién se lo afirma? Si en el papá lo que ve es un vago, un sinvergüenza, un tipo que lo que hace es sufrir a esa mujer día y noche, a su misma mamá. Niños que crecen pensando, quiero crecer rápido, quiero convertirme en un macho cabrío rápido para poder defender a mi mamá de las golpizas y de los abusos de mi papá o de la figura paterna que tienen allí. ¿Quién le da a este niño los principios? ¿Quién le da los fundamentos? ¿Quién lo afirma? Tú como mujer manipulas, mientras que el hombre está la regla del hombre, como el hombre sale, está la tuya. ¿Eres tú el que está vendiendo a ese varón como una cosa mala o sobreponiéndolo como si fuera un ídolo para tus hijos? De manera que esos muchachos nunca pueden conocer la paternidad de Dios, porque lo que les montaron desde niños era un ídolo en ellos. Y luego estamos aquí quejándonos de que no hay paternidad. Claro que no va a haber paternidad, porque tu mujer no estás educando a hombres, no estás educando varones, no estás educando sacerdotes, no estás educando gente productiva y útil para la sociedad. Estás criando eunucos. Déjalo que se afirme, déjalo que hable con carácter, déjalo que afirme su autoridad,
Déjalo que aprende a ser un hombre. Asume las responsabilidades. Ayúdalo a conectarse con la parte emotiva de una mujer. Vivimos con hombres que cuando son machitos, pues, entonces resulta que ser macho implica que se prefieren morir antes de que les hagan un examen de la próstata, porque es que ese tacto rectal no se lo van a hacer. Y hay pobre hombre donde le sacan unos hemorroides porque se muere de la suciedad ahí, porque nunca le enseñaron a lavarse el trasero, porque es un hombre. No entendí yo, me perdí. Estamos teniendo unos conceptos tan locos de ignorancia total que uno dice, caramba, pero ¿dónde está el nivel de la, ¿cómo se llama?, de la cordura o de la coherencia o el sentido más perdido que tiene el hombre, el común? Que no es común nada, ese es el más escaso de los sentidos. Ciertamente uno dice, ok, todo esto va así, pero ¿cómo vamos a llegar al nivel? Mujer, deja que Dios te trate, deja que Dios sane tu corazón, deja que tengas un nuevo nacimiento en tu mente, que tu mente se renueve en Cristo Jesús. Vamos a buscar el principio de la sabiduría, el temor de Jehová, y vamos a educar varones, reyes y sacerdotes, porque esa es una de las tareas que tenemos asignadas, y eso no es lo que está reflejando la sociedad. Vamos a educar esposos unos esposos que uno diga, mire, mi hijo es un esposo, mi hijo es un papá, no un sinvergüenza, que donde uno va a tener que meter la cara debajo de las piedras, porque era un irresponsable, vago, un quedado, un tipo sin ideas y con una masculinidad estúpida que ni siquiera se dejaba ayudar de su mujer, que tenía más visión tal vez que él o qué sé yo. Porque es muy triste para una mujer llegar a ser esposa, y cuando llega a ser esposa se da cuenta que es la mamá del marido, porque el hombre no sirve absolutamente para nada, porque no tiene carácter, no tiene responsabilidad, no tiene idea, no tiene nada. Y otros son, mejor dicho, unos animales en la casa que van destruyendo todo. Ciertamente hay, porque la Biblia dice que siempre hay un remanente que el Señor guarda, pero ciertamente nosotras tenemos que preocuparnos por saber a quién estamos educando. Porque cuando educamos a nuestros hijos en el temor de Jehová y en lo que realmente tiene que ver con la palabra de Dios, esos niños se entiende que tienen grandes responsabilidades delante del Señor, porque son ellos los reyes y los sacerdotes, porque son los representantes de Cristo en la tierra. Y Cristo dio su vida por su iglesia y la lavó y la purificó y la santificó, adivine con qué, con muerte y muerte de cruz. A ese nivel es el sacrificio de un hombre por el amor que le tiene a su esposa y a sus hijos. Así que, mujer, Dios te bendiga, nos dé sabiduría a nosotras para hacer lo que tenemos que hacer, y a los hombres para asumir también su papel dentro de la casa que les corresponde, para afirmar las cosas que tienen que ser afirmadas, tanto en sus hijas como en sus hijos. Que Dios les bendiga y que tengamos un día excelente. Bendiciones. Suscríbete, no te olvides. Los comentarios. Bendiciones.